Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Pardo López y vengo a exponer el tema número 8 del libro de Derecho Sucesorio y de la misma materia. En este tema hablaremos de la forma de los testamentos. Bueno, para empezar debemos definir lo que es el testamento. El testamento es un acto jurídico que expresa la voluntad del testador precisamente para después de su muerte, que es donde va a dejar sus bienes a los respectivos herederos, ¿no? Obviamente un testamento requiere de ciertos requisitos o seguridades que garanticen la voluntad del testador y que se cumpla de acuerdo a lo que él desea. Bueno, esto significa que la forma en la que el testamento debe ser eh, entregado o realizado debe cumplir con todos los requisitos esenciales ante la ley. Y si esto no llega a ser así, pues obviamente será un testamento inexistente o un testamento nulo. También nos menciona que la solemnidad del testamento demanda lo que ya mencionaba, ¿no? La voluntad del testador debe cumplirse, pero también esta debe ser expresa y clara. En caso de no ser así, pues obviamente también causará la nulidad del testamento. Las cláusulas de la misma solemnidad también demanda que la redacción de las cláusulas del testamento deben de ser realizadas por escrito y por el notario, y también la lectura del testamento debe efectuarse en voz alta por el notario y asimismo la aceptación del testador debe ser en voz alta. Otra de las formas en las que la solemnidad pide es que tanto la expresión y la forma del testamento deben ser expresadas en un solo acto y que cualquier saltamiento o cualquier incumplimiento de estos requisitos causará también la nulidad del testamento. Nuestra ley menciona que para darle seguridad al acto jurídico del testamento, que el notario tiene la incapacidad de heredar, y también aquellos testigos que intervengan en el testamento o en el acto de expresión del testamento no podrán ser herederos de este mismo. También algunas personas van a estar prohibidas para ser testigos de este testamento, y que también la presencia de ya sea de los mismos herederos o parientes no afecta la solemnidad del acto. Ahora bien, explicaremos lo que son aquellas personas que no pueden intervenir en el otorgamiento de un testamento. Uno de ellos es, bueno, los requisitos o los puntos importantes de este tema más bien, es que el notario no debe de autorizar un testamento en el cual él mismo sea un heredero, o ya sea su cónyuge, sus familiares, ya sean descendientes o ascendientes, o cualquier pariente que sea designado como heredero en ese testamento, no podrá él autorizar ese testamento. También el notario no podrá autorizar aquellos testamentos en los que él no conozca al 100% al testador o no conozca su identidad, y tampoco si no está consciente o si él no está 100% consciente de que el testador se encuentra en su sano juicio o en sus cinco sentidos, o que esté consciente de lo que él está realizando. En ese caso no podrá autorizar si el testador no se encuentra en una buena salud mental, etcétera. No podrá el notario autorizar dicho testamento.
Y también nos habla de que el Código Civil nos menciona algunas personas que no pueden ser testigos de los testamentos. En este caso pueden ser los menores de 16 años, como ya mencionaba, las personas que no se encuentren en su sano juicio, que no se encuentren conscientes de sus acciones, también los ciegos, los mudos y los sordos. Otra de las personas que no pueden intervenir en este tipo de testamentos son los que no hablen el idioma o el mismo idioma del testador, o los mismos herederos o legatarios, o etcétera, ascendientes, descendientes, hermanos, eh, que, que no pueden ser. Ahora vamos a hablar sobre los testamentos prohibidos que se encuentran en nuestra ley, que en este caso son dos, ya son los testamentos contractuales o los testamentos mancomunados. Los testamentos contractuales son aquellos que se otorgan en cumplimiento de algún contrato, que derivan del cumplimiento de un contrato. En este caso no podrán, son testamentos prohibidos. Y el otro tipo son los testamentos mancomunados, que son aquellos que se realizan en un mismo acto, pero de dos o más personas. Como ya mencionamos, uno de los requisitos de los testamentos para que no sea inexistente o nulo es que solo se ha realizado en el mismo acto, pero por una persona. En este caso, los testamentos mancomunados son aquellos que se realizan en el mismo acto, pero por dos o más personas. Un ejemplo de esto es cuando un esposo en el mismo testamento le deja a su esposa todo, y la esposa en el mismo testamento le deja a su esposo todo. Obviamente esto no puede ser así. Ahora, hablaremos sobre la clasificación de los testamentos, los cuales pueden ser ordinarios o extraordinarios, o esenciales, mejor dicho. Bueno, los ordinarios son aquellos en donde pues, cualquier persona puede otorgar una capacidad de herencia o legado, mientras cuente con su capacidad jurídica, con una capacidad jurídica y plena, y con aptitudes físicas de otorgar dicho testamento. Por lo general en nuestra ley, en nuestro Código Civil, se encuentran los testamentos públicos, que son los testamentos públicos, público cerrado, y el testamento público simplificado. Bueno, estos tipos de testamento tienen como objetivo garantizar la voluntad del testador y que se guarde el secreto de la disposición cuando así lo desee el testador. Bueno, como ya mencionaba, son tres testamentos en este caso que son ordinarios, como son el testamento público abierto, el público cerrado y el público simplificado. El testamento público abierto es aquel que se realiza ante un notario público y se asienta en un protocolo notarial. El testamento público cerrado es aquel en donde el testador redacta personalmente su testamento, firma el calce y rubrica las hojas correspondientes, o en caso que el testador no pueda, es redactado por una persona eh, o por otra persona al ruego del testador, quien también va a firmar y rubricar todas las hojas correspondientes. Por último tenemos el testamento público simplificado, que es aquel que se otorga ante un notario público, pero con relación a un inmueble. No es tanto a todos los bienes, sino específicamente a un inmueble o a una vivienda que sea destinada para un, para un heredero. El mismo nombre lo dice, es un poco específico de lo que se va a realizar. Por último, tenemos los testamentos especiales, que son aquellos que se permiten solo en caso de excepciones, en casos de apremio, en donde no es posible que el testador cuente con un notario y un juez que dé fe al testador y no pueda tener las solemnidades correspondientes su testamento.
En nuestra legislación, en nuestro Código Civil, eh, solo se mencionan de igual manera, me parece que cuatro tipos de testamentos, sí, cuatro tipos de testamentos especiales, como son el privado, el testamento militar, el testamento marítimo y el testamento otorgado en un país extranjero. El testamento privado es aquel cuando por causa de una enfermedad inesperada, que sea muy grave o sea violenta, o que sea terminal, como ya mencioné, que sea algo inesperado y no se lo espere, y el testador no tenga la posibilidad de tener un notario y un juez, como ya mencionaba, que dé fe a sus palabras. eh, en este caso, sí se podrá otorgar un testamento privado en donde solamente él y su testigo van a saber eh, realmente qué es lo que dice su testamento. El testamento militar, como ya lo dice, es otorgado por un militar en caso de que se encuentre en alguna guerra, en alguna batalla y sea herido en batalla, se encuentre herido en batalla, o que esta persona sea eh, secuestrada en guerra o sea un prisionero de guerra. En este caso se podrá efectuar de forma escrita o oral, y también deberá de tener dos testigos para realizar este tipo de testamento. El testamento marítimo, como lo dice, es cuando una persona o el testador más bien se encuentre en un barco mercante o en un barco militar o de la marina que se encuentre en una guerra nacional. En este caso se le debe otorgar el testamento al capitán y debe ser por escrito y por duplicado. Y por último tenemos el testamento otorgado en un país extranjero, que es muy simple, es aquel que es realizado por mexicanos que no sean residentes o no estén residiendo en este país, y este deberá ser entregado ante funcionarios públicos, ya sean mexicanos o que sean extranjeros.